Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Y hoy tenemos un super programazo porque la verdad que vamos a introducirnos a un tema, la verdad que bastante fascinante, que ha influido y sigue influyendo en la actualidad en cómo la gente ve el tema este de los supuestos rituales satánicos y demás. En la actualidad la gente tiene la creencia de la famosa droga de los famosos, ¿no? De que supuestamente los famosos raptan a niños y les quitan la sangre para supuestamente conservar la juventud y etcétera, etcétera. Y esa creencia que en la actualidad se está extendiendo mucho en el mundo, ¿no? Y bueno, que tiene mucha relación también con las conspiraciones que ahora apoya la extrema derecha, tiene un origen en el famoso libelo de sangre judío, ¿no? O bueno, sería más bien calumnia del libelo de sangre, ¿no? Y para hablar de este tema, tan interesante, pues tengo a José María Perceval, que es profesor de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido director de Ruta y es consejero de revistas como AIRAC, Casa Árabe y Al-Irfan, Universidad de Rabat. Tiene doctorados en Ciencias Sociales y Comunicación. Sus investigaciones abarcan racismo, xenofobia y comunicación en sociedades. Ha coordinado el grado de periodismo y participado en proyectos como Expulsados 1609 y es miembro de diversos consejos y ha publicado varios libros y artículos académicos. Bienvenido, José María. La verdad que es un honor que hayas Muchas aceptado la gracias, entrevista. Edgar, por Sí, acogerme y y por, bueno, pues explicar esto que es terrible que tenga continuidad actualmente un fake news tan brutal como es uh, el bulo del libelo de sangre judío. sí, sí. Y es que, te digo, ahora sí que, bueno, todo el público ya sabe, ¿no? Yo en lo personal me preocupa mucho este tema de la calumnia, ¿no? En contra de la comunidad judía y bueno, cualquier persona, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque yo empecé a interesarme en todo esto por el tema de QAnon. Ahora sí que le envío un saludo a Sara Hernández de Crónicas de Nato, que sí me escucha. Ella me habló de QAnon y a partir de ahí me empecé a dar cuenta sobre el enorme problema que representa, por ejemplo, el neonazismo, el racismo en la actualidad y bueno, básicamente calumniarlos con todo tipo de cosas, ¿no? Y como comentaba anteriormente, pues todo esto tiene como origen el famoso libelo de sangre, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el libelo de sangre, no? Porque he visto yo varias versiones, ¿no? Primero dicen de que, bueno, raptaban a niños cristianos para extraer su sangre y mezclarla con el pan de la Pascua. Luego otros ya directamente se les va la cabeza y empiezan a decir que era para comerse al niño, o sea, ya es una locura totalmente absoluta. Otros decían que le ponían sangre a una copa de vino cuando hacían la Pascua. Entonces, ¿qué versiones has encontrado tú? Sí, no, la cuestión, en primer lugar, hay que decir que esta acusación no solo afecta a los judíos, afectó a los Uh -huh. propios cristianos. Los cristianos Sí, fueron sí, sí, sí. acusados de canibalismo por los romanos en las persecuciones de cristianos. También se ha acusado a los moriscos de robar niños, se ha acusado a los gitanos de robar niños, no para hacer cosas satánicas, pero sí que Uh -huh. robaban. Es decir, que la desaparición de niños provoca estos cuentos que en España se reducen, no sé en México si lo tenéis, el hombre del saco, que es un hombre Sí, que también, sí, sí, sí. se lleva a los niños, ¿no? En otros casos es una bruja, vampira, que sobre todo en las zonas del este, Rusia, Polonia, Rumanía, es de una mujer que se lleva a los niños. También en el mundo árabe, la mujer que se Uh lleva a -huh. los niños. Sí. Sí. Así que hay una especie de cosa para explicar una cosa que es desgraciadamente terrible, la desaparición de un niño, ¿no? Entonces, lo más fácil es lograr una explicación, lo más fácil, Sí. quiero decir, Lo más una fácil. Sí. explicación, digamos, coherente, monstruosa, es acusar a un señor que viene de fuera, un comerciante o una comunidad extraña que está cerca de extranjeros. Así que esta, digamos, es el comienzo Al de comienzo, sí. huevo de la serpiente, ¿no? Pero Uh luego -huh.
La cuestión con los judíos es que, bueno, durante bastante tiempo se tuvo una relación con ellos en la Edad Media razonable, ¿no? Tuvieron propiedades, quiero decir, comerciaban y realmente, excepto en la época visigoda, en general en Europa no había una persecución de judíos, aunque sí había la antipatía por una sencilla razón. Es decir, el cristianismo en su origen es una secta judía que se separa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. el resto de la comunidad judía no se convirtiera, sí que provocaba una antipatía, ¿por qué no? Y lo representaban siempre a los judíos como una mujer vieja, porque es la vieja religión que no comprende la nueva, la joven, que es el cristianismo. Es decir, que ahí hay una competición razonable entre dos creencias religiosas, no pasa nada. Sí. Pero la cuestión cambia radicalmente cuando en 1215, en un concilio, la Iglesia toma una postura diferente, quiere tener un mayor protagonismo y hay una guerra entre el papado y el imperio política, y en ese momento sí que empiezan a firmarse cosas muy peligrosas. Y, desgraciadamente, la única alteridad en Europa en aquel momento diferente al cristianismo era el judaísmo. Fuera de Europa estaba el Islam. Es decir, tenemos, por un lado, cruzadas contra el Islam y para afirmar la identidad cristiano-europea y, Sí, por sí, otro sí. lado, interiormente un enemigo. El enemigo que conspira, que sigue una cosa que continúa hasta la actualidad y que la cuestión, y aquí es un tema también que es interesante, es que para eso se crean se apropian de unos cuentos de terror, ¿no? Que son magníficos, que son perfectos, son como thriller para que la gente los quiera. Y la repetición de esto, lograda luego, ahora lo hablaremos, cómo lograr las confesiones, ¿no? De Sí, una sí, sí. serie de personas que son testigos. ¿Cómo lograrlo? A estas personas se les tortura, punto uno. Luego, Exacto, exacto. es decir, es una confesión, digamos, un poco forzada. Pero, Sí, o sea, es una confesión condicionada con la tortura, ¿no? Es es decir, importante aclarar eso porque muchos de los defensores del libelo de sangre dicen, no, pero es que sí había juicios, pero no son como los juicios es que lo actuales de decían donde... ellos mismos, claro que lo decían ellos Sí, mismos. Y yo te exacto. pongo encima de una mesa, te estiro las piernas hacia abajo, los brazos hacia arriba y te voy clavando clavos, es decir, Edgar, no sé qué confesarías. La verdad salida, ¿no? Claro, claro, sí. Es una cosa bastante... Y además está muy bien estudiado por los que han ido estudiando los diversos procesos, que lo primero que hacen es, bueno, pues acusemos a muertos. Claro, no me libro. Y acusan a miembros de la comunidad, pero que ya están muertos. Sí, ya que habían fallecido. Esto también sucede en los procesos de brujas mucho, ¿eh? Y Sí. los de las Eso brujas te de iba a Salem. preguntar, ¿cuál es la relación entre el libelo de sangre y la creencia también que ocurre en todos esos tiempos sobre, Igual, oh, que hay muchas brujas en todo el mundo, bueno, en toda Europa en específico? ¿Existe alguna relación sí, de ambas la creencias? relación es que las dos creencias parten del miedo que tienen las personas a algo que es catastrófico. Por ejemplo, que hay una Mm, peste, una enfermedad claro, determinada, un incendio de pronto en la aldea. Eso era muy normal que se acusara a las brujas, ¿eh? O que sí, hay una tormenta terrible, que un rayo ha destruido, digamos, una casa, ¿no? Entonces, las sí. brujas. Pero también los judíos. Es decir, las brujas son una alteridad diferente, femenina, Ujú, terrible, poder de la mujer, siempre temida por el varón, ¿no? Y que se concreta en la bruja. La bruja es, y normalmente también es un control de las mujeres que hablaban demasiado en el sentido de que decían las verdades. Entonces, eran demasiado inteligentes, ¿no? Bueno, pues ya está. mm, Una solución era calificarlas de aliadas del demonio. Eso, digamos, en la parte pragmática. Pero cuando ya las acusan y las
y las encierran y las torturan, entonces comienza el mismo proceso. Terminan confesando o no terminan confesando. Había una última cuestión para que confesaran. Es decir, en el Sí. caso de los judíos acusados de los supuestos crímenes. Es que la ley hispana en aquel momento, también en Europa, pero en España era clarísimo. Era, si tú confesabas finalmente que era verdad, simplemente te asfixiaban. Es decir, el garrote vil, que es coger, es un tornillo que te va Sí, cogiendo el cuello hasta que mueres. Es rápido, si confesabas. claro. Si seguías impertérrito, es decir, decías, no, yo no he hecho esto, no Ujú. lo pienso confesar, te quemaban vivo. Directamente a la obra. Claro, digamos que la alternativa, Edgar, no sé qué preferirías. Otra vez te Sí, pregunto. Es decir, sí, 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 no. voy a morir, pero voy a morir con 3 minutos de sufrimiento porque me van a asfixiar, ¿no? ¿Eh? Claro. O voy a ser quemado vivo, que sinceramente no es muy agradable. No, ¿Eh? no, no. Entonces, este proceso hace que finalmente tengamos testigos que confiesan que las cosas han sucedido, ¿no? Ujú. Hay más o menos unos 100 y pico casos de concretos de juicios sobre este tema, sobre el tema Sí, no, de... son un montón. No Son, podríamos repasarlos en un programa porque son es muchas de las casas. enorme, una cuestión enorme, porque claro, bueno, yo el otro día leía que los franceses hay un 35% que creen en los reptilianos. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en Estados Unidos me parece que eran 40% que, bueno, admiten los reptilianos que, como sabemos, era Hillary Clinton, Ajá. Obama, en Francia es Macron, es decir, que tenemos reptilianos importantes. Y ahí sí, y George Soros, que además es Ah, y George judío, Soros, sí, nunca puede faltar George Soros, George que desde aquí le enviamos un saludo. que es judío y reptiliano, y lo tiene todo. Claro, Es decir, sí. para ser un conspirador nato por conseguir el poder mundial. Bueno, quiero decir que, pero también lo bonito es que, bueno, bonito, monstruoso, la verdad se ha dicho, es que Ujú, cuando se crean estas historias, lo interesante es que son muy coherentes. Son como cuando lees una novela policíaca, entras en la ujú. novela policíaca y terminas teniendo tus poetas sobre el crimen o una novela de Stephen King y yo cada vez que veo niebla acercándose al pueblo de Costa donde yo veraneo, me acuerdo de la niebla de Stephen King con los monstruos que traía, es decir, que me hizo impresión la novela. Es un buen relato que entra dentro de nuestros propios miedos y Ujú. los exterioriza, los hace vivenciales. Así que, contrariamente a otros, yo soy de la escuela de que las brujas existen, los dragones existen, porque si hay gente que cree en ellos, efectos Ujú. prácticos luego va a haber, ¿no? Sí, Es decir, la resistencia. existen porque realmente esa gente que cree en estas cosas, en los reptilianos o el grupo este conspiratorio norteamericano que decía que había una pizzería en Nueva York en donde entraban Ah, sí, claro, el famoso Pizzagate, sí. Que el exactamente, Pizzagate y, se, sí, y que, desaparecían para hacer ujú, una especie de cosa de sangre que luego Hillary Clinton se aplicaba, ¿no? Es decir, claro, todo esto eh, existe porque tiene efectos prácticos. Esta gente luego termina saltando con el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que tiene unos efectos prácticos estupendos, ¿no? Es claro. decir, que lo que sucedió con los crímenes de sangre es que terminaba siendo una historia muy coherente que como aludía a los miedos, entonces no había thrillers, pues era el thriller, Un el thriller, claro. de Sí, la película. Stephen King, ¿no?
es sí. decir, del momento. Y con la imprenta, digamos que tiene muchísimo más, digamos que Aún más, influencia dentro de la sociedad, ¿no? Cuando se claro. empieza a desarrollar la imprenta y el tema de los libros y todo eso, porque es como en la actualidad con los grupos de Telegram, ¿no? Yo he estudiado el tema este de los grupos de Telegram, cómo divulga información la gente que cree en conspiraciones, y ellos mismos se retroalimentan y cada vez inventan más teorías disparatadas, ¿no? Y pienso yo que lo mismo pasó también con este tema Sí, del no, lavado de sangre con los libros. piensa, Edgar, que le sucede como en la actualidad. Si tú Ujú. pones unos programas muy serios, pues tienes alguna gente que los ve. A menos que obligues a toda la gente a verlos, hay pues, los programas de humor, interesante. También había libros de humor, teníamos a Gargantúa y Pantagruel cuando apareció la imprenta, a personajes, a Ariosto y gente que hacía libros humorísticos, satíricos, Ujú. contra gente. Si haces libros Sí. contra políticos, gente, pues más todavía, más éxito. Pero tienes un Ujú. sobrante de papel. Te das cuenta, la imprenta tiene que vivir, tiene que sacar cada mes, tiene que sacar algo, porque luego cuando Sí. haces una Biblia como la de Gutenberg y te la han comprado, se acabó el negocio. Tienes que construir, Sí. ¿no? Entonces están los ocasionales. Los ocasionales son unos libritos pequeños y ahí es donde entran las brujas, los libelos de sangre. Ujú. Sí. Niño nace con 4 ojos en el pueblo de al lado. Eh, Claro. ha sido asesinado de una forma terrible, no sé quién, y tal. Es decir, esto, y como ahora, exactamente, los sucesos, la prensa del corazón, evidentemente también la corte y las princesas, pues ahora siguen con los problemas que tiene Shakira y Piqué, ¿no? Es decir, el mismo tema y la gente disfruta leyendo estas Sí, noticias. Y aquí claro, en el salseo. hemos tenido una boda hace 4 días de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, un gran personaje, hijo de la Isabel Preisler, que fue mujer de Julio Iglesias. Todo esto, la gente disfruta viéndolo en el Ola, en la prensa del corazón. Pues eso, Ujú. la prensa, la imprenta, digamos que lo que era una cosa que iba de boca en boca y oral, se convirtió en productos que se vendían estupendamente, y el siglo XVI y XVII es el gran siglo de extensión de estos, que continúa ya hasta el XIX con el, porque ya estamos hablando del crimen de sangre, ¿no? De Ujú. este invento. En el caso que yo he estudiado más, que es el de Toledo, que tú me habías dicho al Claro. principio, Antes el, llegaré yo, sí, vamos ahora sí que bueno, repasando algunos, ¿no? sí, vamos a Sí, empezar. Mira, en los casos europeos, concretamente William de Norwich, William de Norwich, sí. sí, la cuestión es que muchas veces va ligado a un problema del poder. Si el poder tiene un problema, por ejemplo, hay malas cosechas, tenemos impuestos, hay Ujú. una disputa contra estos impuestos, hay una... Bueno, pues vamos a canalizar esto de una forma controlada, acusando a una comunidad. En el caso de los impuestos y el dinero, era muy lógico desviarlo a los judíos por una cosa que la gente decía: no, es que los judíos practicaban la usura. No, los judíos no practicaban la usura. Los judíos practicaban un sistema de manejo del dinero que los poderes cristianos, que no podían practicar la usura, les Ujú. obligaban para vivir. Quiero decir, los canónigos de la catedral, por ejemplo, de Girona, cogían y reunían un dinero anualmente de diezmo y primicias y lo daban a la comunidad judía con usura, porque Ujú. ellos no lo hacían directamente a cristianos, pero no pecaban si lo hacían a judíos. Del mismo modo, los judíos no pecaban si hacían lo mismo con los cristianos, es decir, era una compensación, ¿no? Así Sí. que naturalmente los judíos tenían que prestar a los campesinos, a los comerciantes, luego recogían ese dinero y se lo devolvían a los canónigos. Ujú. Y lo mismo le sucedía al rey, a los nobles que utilizaban este sistema, ¿no? Sí. Así que ahí teníamos un tema. Bueno, pues acusemos, digamos, tenemos una falta de trigo, Sí. tenemos un problema. Pues acusemos a los judíos de que hay una ausencia de trigo. Si esto lo unimos a
naturalmente entonces hay una animadversión, de pronto un niño que desaparece o una supuesta hostia consagrada que han cogido los judíos, que, como comprenderás, no tenían ningún interés porque no creían en las hostias consagradas. No, claro que no. Evidentemente. ¿Y qué iban a hacer con ellas? Bueno, pues cogían y que hacían ritos mágicos con ellas. Ajá, sí, de magia y todo eso, porque ya empiezan a acusar a los judíos de hacer cuestiones que tienen que ver con esoterismo, ¿no? Sí, exactamente. Y además estas hostias sangraban, cosa estupenda para, bueno, dentro de la religión cristiana, justificar uno de los dogmas que creen los cristianos perfectamente, bueno, cristianos, los católicos, los protestantes no creen en esto, que es la transubstanciación, que es el cuerpo real de Cristo el que se encuentra en la hostia del pan ácimo consagrado, ¿no? Entonces, quiero decir que se utilizaba para diversas cosas. William de Norwich corresponde a una época de hambre en Inglaterra. Sí. Entonces, y de William de Norwich quisiera mencionar que el relato que empiezan a crear posteriormente, porque en este caso, por los reportes que nos han llegado, parece ser que se hubo, digamos que el reporte de un niño fallecido, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Sí, pero claro. El problema es que posteriormente Thomas Monmouth, que es el religioso, ¿no? Que empieza a crear la leyenda de William de Norwich, ¿no? Y empieza a atribuirle, pues, bueno, crea la vida, o sea, escribe la vida de cómo fue del niño, de cómo supuestamente fue asesinado, luego posteriormente los milagros que supuestamente obró en las personas. Y lo más flipante es cuando también habla sobre un señor, o sea, de su informante, que era otro señor que se llama, creo que se llama Cambridge, se apellida Cambridge, ¿no? El informante de él, que era un judío que ahora era cristiano, gracias a Thomas Monmouth, ahora sí que digamos que tuvo la conversión de judío a cristiano, y este es el informante que le explica cómo sucedió el crimen y quién lo hizo. Ahí tienes las dos cosas fundamentales. Sí. Tener una prueba, un niño que desaparece o un niño que muere, ¿no? Sí. También hay veces que no muere, en este caso que cogen y se hacen, digamos, que lo torturan imitando la muerte la crucifixión de Jesús. A veces simplemente lo encontraban, por ejemplo, en Viena, cuando sucede el caso, son dos niñas que se ahogan, Se ahogan, claro, sí. Se ahogan simplemente. O niños que mueren en un incendio. O como niños que mueren en un incendio, o en el caso que yo he estudiado más, que es el de Toledo, es que ni hay. No hay niños. No hay ni niños. No hay ni niños, se inventa el niño. Y aquí tienen ya. O incluso hubo un caso en Francia que también no había niños. Sí, esto sucede también, que no hay niños. Sí. Porque si no hay niños porque quieren crear el problema rápido, pues dicen que ha habido una desaparición en un pueblo y empiezan a hacer la bola, ¿no? La bola del niño. El niño interesa que tiene una determinada edad, porque claro, si es muy pequeño, es un asesinato malvado, pero no tiene esta identificación tan clara con crística. Tiene que tener 7, 8 años, quiere decir, una edad en donde ya está entre la niñez y la conciencia para que sea también un mártir, como el caso de William, ¿no? En muchos casos se ve clarísimo que cambian la edad en el proceso. Van cambiando la edad porque 3, 4 años no le interesa, aunque sea real que el niño ha desaparecido. Naturalmente no tiene nada que ver los judíos, pero el niño ha desaparecido o el niño así, o se lo ha encontrado muerto, ¿no? Que también puede ser, encontrarse un muerto en una casa y que una señora acuse de que una judía le miró mal por la calle el día anterior y su hijo se murió por la noche, ¿no? Sí. ¿No? O tuvo una pelea con un vecino judío y el niño murió, ¿sabes? Una muerte súbita de un niño, pues entonces se atribuye a una conspiración o venganza o acto satánico, ¿no? Del vecino, ¿no? Que también sucede, hay casos. Pero la cuestión es que aquí también es
casi siempre están relacionados con que hay un problema del poder. El poder eclesiástico o el poder nobiliario o el poder mismo del rey tiene... Entonces es como una válvula de escape, dejan hacer, y luego lo que hacen es que cuando ya las cosas se han puesto muy crudas, entonces aparecen las tropas reales y restauran el orden. Pero en el intermedio, pues ha habido un asalto a la judería y puede haber muertos desde 100 hasta varios miles, como ha habido. Sí, incluso hay un caso muy famoso también de cómo, bueno, si no me recuerdo, esto no tenía que ver con niveles de sangre, pero sí tenía que ver con el tema de acusar, ¿no? Nuevamente a los judíos del tema de la usura y todo eso. Y hubo una comunidad que se resguardó en un castillo y el castillo lo pusieron a arder, ¿no? O sea, eran los primeros progromos en aquellos tiempos. Sí, no, en la cuestión, también hay una cuestión, que hay una cuestión del tiempo. Hemos hablado de la construcción de un relato coherente, Sí, monstruoso, terrible, conspiranoico y sinceramente atrayente, seductor, ¿no? El hecho de unas reuniones y conciliábulos, si tú hablas de reuniones secretas en cuevas, es una cosa interesante. Pero junto a esto también hay una concepción del tiempo que nosotros quizás no entendamos. Esto ya va más atrás. Bueno, ahora con la física cuántica y esta película magnífica de Hollywood lo podemos entender perfectamente. Esta que ha ganado el Oscar. Podemos entender un poco lo que puede suceder. La idea de un campesino, la idea de la sociedad campesina, es que todo sucede en el año. Yo todavía he conocido personas en Almería, en mi pueblo, que no sabían su edad, pero sí sabían el día del santo del año, el año que ellos habían nacido. Yo había nacido el día de San Andrés, yo San Juan, yo en Santa Leocadia, yo en el Corvo. Es decir, que se acuerdan. ¿Por qué? Porque el año era muy importante. En el año tú realizabas todo un juego y las fiestas, todos los rituales y la iglesia se adapta muy bien a este esquema, ¿no? Y en donde lo sucede desde el nacimiento, muerte, resurrección, hasta tienes toda una, digamos, relación de un relato empático, fantástico y maravilloso, que además es maravilloso y es absolutamente empático y solidario en un comienzo, que es el relato de la vida de Jesús, pero que se hace anualmente. ¿Por qué? Anualmente, cada año. A esta idea del tiempo que era anual, ¿no? Y hay una confusión espaciotemporal, ahora lo podemos entender por la física cuántica, ¿no? ¿Qué pasaba el jueves y el viernes santo? Tenemos que están naciendo unas órdenes que necesitan dinero, van a construir las catedrales, Claro, están hablando necesitan recursos. del purgatorio. El purgatorio es una fuente de dinero porque haces misas para salvar a las almas del purgatorio. Es cierto, es cierto. Ahí hay un negocio que... Toda una industria en ese tiempo, ¿no? Sí, mi jefe Jacques Legault le llamaba la bolsa o la vida, directamente, a la vida eterna, ¿no? Claro, claro. El tema del purgatorio y las misas que se hacían. Bueno, pues en ese ambiente, que es un ambiente del cual ha salido una cosa maravillosa, que son las catedrales europeas, todo hay que decirlo, ¿no? El jueves y el viernes santo, estos predicadores franciscanos y dominicos, sobre todo, que vivían, son órdenes, clarísimamente se llaman órdenes mendicantes, que mendigan, que viven de la limosna, tenían unos discursos en el púlpito, unas homilías fantásticas sobre lo que estaba sucediendo, lo que le sucedía a Jesús. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Los judíos. Los judíos, claro. Así que normalmente los pogroms son el viernes o el sábado. Es decir, los días posteriores, el día posterior o el mismo día después de esta homilía, la masa se han enfurecido, y si en ese momento tenemos una sequía, una carestía de pan, un problema económico, evidentemente
ahí encuentran una liberación en atacar el barrio judío. Así que tenemos esta ruptura espacio-temporal, lo digo otra vez para volver a la física cuántica, pero que es muy lógica. Es decir, es la misma cuestión, no sé, si tú entras en una película, si tú no rompes tu relación con la realidad y entras en la historia, no disfrutas, ¿no? Claro, sí, sí, obvio. Exacto. Pues esa relación mágica, entiéndela en un sermón. Esta gente entraba en una relación mágica con un discurso en donde veían unos agresores directos que eran sus vecinos, con los cuales a lo mejor habían tenido magníficas relaciones hasta esos momentos, pero ahora estaban totalmente convencidos de que el drama personal, ellos eran los culpables y se iba a solucionar precisamente, muchas veces intentaban la conversión a palos, ¿no? Claro, a golpes, sí. De todo el barrio. Entraban, los ponían de rodillas y decían, mira, amigo mío, te conviertes, te bautizo, no pasa nada. Sí, pero si no te mato. Obvio, claro. Sí, y más en ese tiempo hay que tener en cuenta de que pues al nada más existir ese tipo de, ¿cómo decirlo? De rutina, ¿no? Dentro de la vida, ¿no? O sea, ser agricultor, ir a la iglesia, ¿no? Ser, digamos, que buen pastor de Dios y demás, todo eso. Si en la actualidad, bueno, que existen más, ¿cómo decirlo? Bueno, Estímulos y ahora es que distracciones, tenemos, todo eso. sí, lo que entonces tenían, piensa que una vida de un señor hay unos autores que le llaman a eso el campanillismo, el vivir al toque de la campana de la iglesia. Sí, La campana las regula campanas de que la te iglesia. levantas, que el río del campo, que hay una boda, que hay un entierro, que hay un bautizo, es decir, todo te lo indicaban las campanas, que además tenían un lenguaje, que en las campanas tenían lenguajes por los cuales la gente sabía. El sacerdote, el párroco, administraba. Era una sociedad muy solidaria, pero también muy temerosa, ¿no? Pero eso, en la actualidad, está ampliado a niveles fantásticos, porque estamos en el siglo más emocional. Tenemos tantos inputs emocionales de series de televisión, de noticias, de radio. Sí. Amamos ver a las 9 de la noche cómo se ha hundido un puente en no sé dónde, o cómo ha ocurrido una catástrofe, el incendio, ahora que tenemos los incendios aquí en el Mediterráneo. Yo tengo ahora mismo a 15 kilómetros de distancia un pueblo que está a punto de ser evacuado por un incendio de verano. Es decir, que cosa más cercana no tengo. Pues evidentemente las noticias lo están dando mejor que yo, que estoy a 15 kilómetros, se está enterando todo el país del incendio de Colera por Bou, ¿no? Porque lo están viendo los bomberos, se está entrevistando a los bomberos que están haciendo ese incendio. Pues todo eso aumenta las posibilidades. Evidentemente, desde el año 2000 las redes sociales han hecho que esto ya sea en plan geométrico, es decir, el aumento. Sí, ya de manera global. De esas noticias y gente que por las noches vive inmerso en esas noticias. Y además una cosa, no nada más ocurre con el tema de la televisión, porque también yo he visto que ya hay gente que está en Twitch viendo a personas que los consideran como grandes referencias y prácticamente emulan estas homilias incendiarias que ahorita tú me has comentado, ¿no? Que han ocurrido en el pasado hace miles de años. En la actualidad ocurre, pero ahora con Twitch o con YouTube o alguien de Telegram tiene esa capacidad de generar enfado y transformar la mente de las personas por media hora de estos medios pues digitales, ¿no? Electrónicos. Y por ejemplo, te comento en el caso de Quanon, ¿no? Quanon cuando ya digamos que el mensajero, ¿no? Que aparece en internet desaparece y la gente se queda con esa sensación de pues Donald Trump no ganó la elección, no pasó la famosa tormenta, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos, no? Y lo que ocurrió en Estados Unidos básicamente fue dividirse en pequeños grupos sectarios, ¿no? Había alguien que decía que esperaba al hijo de JFK Kennedy que reapareciera, porque te acordarás, ¿no? Que murió uno
en una avioneta y demás, todo eso. Bueno, Sí, sí, ellos sí. esperaban que ese señor reapareciera junto a Tron y bueno, fuera su compañero de campaña, ¿no? Y luego otros Es un empezaron a señor querer. antivacunas, también un poco Sí. No, pero ese conspiranoico. no, sino el que murió en una avioneta. No, el que murió no, yo digo. Ah, bueno, ¿qué dices que Ah, reapareciera sí, el? Ah, eso no lo había oído, fíjate. sí, 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 no te paso el enlace. Es que es flipante El lo que está cine dice pasando en los Estados Unidos. 70 por parte que está moviéndose, pero es dentro de los demócratas, pero también tiene unas ideas un poco bastante Sí, extrañas también, sobre sí. ciertas cosas. Perdona, me había Y, confundido. claro, eh, entonces ellos esperaban que el que falleció reapareciera otra vez vivo, o sea, porque muy creían ellos que interesante. había fingido su Sobre, muerte y demás, todo eso. sobre Luego los otro grupo Ujú. en Canadá hay una señora que dice ella ser la reina del Canadá y hay gente que ha dejado sus casas, ha dejado de pagar sus hipotecas, sus servicios básicos y demás para seguirla a ella, ¿no? Y es como, ¿qué Bueno, pasó aquí, no? hay sectas que han llevado a la gente pensando que iban a venir los extraterrestres y las han sacrificado, ¿eh? Han Sí, sacrificado a como a la su... puerta del Ahora, cielo. ahora no hace mucho, ¿eh? Hace 2 meses, unas 2000 personas en Kenia o en Tanzania. No, fue, sí, en África sí me acuerdo de ese caso, sí, 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 bueno, que han muerto por un gurú que les ha convencido de que iban a ir al ajá, paraíso muriendo de inanición. Es decir, sí, que tenemos casos terribles de manejo de las multitudes emocionales exacto, que ahora emocionales. vamos a vivir. Vamos a vivir el siglo XX, vais a vivir más vosotros que yo, que soy anciano, la cuestión de esta relación emocional y estas explosiones que son tan fuertes como efímeras. Hemos Ujú. vivido ahora mismo en Francia una explosión en los barrios de 6 días, ¿no? Con asaltos a las tiendas, con asaltos que, bueno, en Estados Unidos eran habituales, pero en Europa no eran tan No era habituales. muy habitual. Y no era muy habitual y la hemos vivido. Y ha Ah, desaparecido, ¿eh? En 6 días, de pronto, ¡oh! Tipo como lo que ha sucedido en Estados Unidos, independientemente de que la causa fuera o no fuera. Pero digo que ahora, con la conexión de red, todas este tipo de explosiones emocionales son ujú. más, digamos, Se eh, extienden más, se extienden y a una velocidad y a una expansión que nunca había sucedido, ¿no? claro. Lo que yo puedo explicar sobre estos casos es que, digamos, esquemática o sistémicamente, esto ya había sucedido, pero mucho más lento, ¿no? Más, Sí. más concentrado y con menos. Había bastantes víctimas, pero vamos a ver las que pueden ocurrir en el momento actual con estos pánicos. Afortunadamente, la mayoría de la gente luego lo hace con tweets, ¿no? Y Sí, ahora con Twitter. digamos que compensa el asalto a las juderías el hecho de que insulten a una pobre persona por tuit que se pueden coger y machacarla de un día para otro, ¿no? Ujú. Es terrible hay personas que se deprimen terriblemente por los ataques personales que son increíbles lo que ocurre en las redes, Sí, la ¿no? cosa, sí. Sí, Y ahorita estamos viendo, perdón, estamos viendo el tema de Simón de Tren, que yo lo incluyo aquí en las diapositivas, porque es un caso que, ¿cómo decirlo?, sienta un precedente de cara al Santo Niño de la Guardia en Toledo, en España, ¿no? es muy cercano, exactamente, sí. Sí, Está, 1473. sí, sí. Aquí, sí. Ay, perdón, continúa. Sí, no, que este Simón de Tren es cercano del caso porque había una señora que llevaba a su hijo a donde ocurre un caso muy parecido, también cercano a Simón de Tren, que es en Judenheim, en Austria, y llevaba a su hijo y le contaba la historia de cómo torturaron, mataron a ese niño, los judíos y tal, y ese niño se Ujú. llamaba Adolf Hitler. Mm. Es decir, que están influyen bastante. Solo Sí. pensé en una solución para acabar con esos supuestos crímenes, es una solución final, desgraciadamente. Ya.
¿no? O sea, era la mitología que creaban, ¿no? Para Sí, impulsar. pero esta mitología estaba Sí, en la infancia, ¿eh? Esto sí, está comprobado por historiadores, sí. las visitas que hacía un niño cuando tenía 9 años con su madre a un sitio, me parece que es Judenheim, en Austria, Simón de Tren, muy cercano también, y citado también por los nazis, porque Trento Sí, es sí, 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 una sí, qué bueno que lo alemán mencionas. que hablaba alemán, ¿no? Y que era Sí, reclamada por los nazis. Los nazis utilizaron mucho el libelo. Juicios sobre crímenes de sangre todavía podemos encontrar en Ucrania aún en 1913 y sí, Masaryk también, el caso de Ucrania. defendió en Checoslovaquia, en Chequia, en aquel momento Bohemia, todavía no era él será el primer presidente de Checoslovaquia. Masaryk defendió también a un judío acusado de estos crímenes. Es decir, que hasta en el siglo XX han llegado estos temas. Y si vemos las redes, continúan, ¿eh? Es decir, Sí, 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 en las claro, redes sí. sociales Aquí en YouTube también. es una creencia que sigue, ¿eh? Que Y, sigue y, y y, un dato importante, perdón, José Miguel, digo, perdón, José María, el tema de Simón de Tren, una de sus ilustraciones, ¿no? Que está en un como libro que se llama Crónicas de Nuremberg, en una de esas ilustraciones es la que luego terminan los nazis recogiendo en su periódico del año muy bonito. Sí, eso 1934, no lo tenía, no tenía. Pero ya ves que sí, son, la revista Dir Stürmer se llama. sí, sí, ya has visto que lo que me has enseñado antes es una cosa que llaman en España aleluyas. Son cosas baratas de imprenta Sí. que se venden muy bien y que se pueden poner en casa, inclusive Mm, como enmarcadas, como póster, ¿no? sí. No sé si en México lo tenéis, que normalmente eran con Mm, versitos y con cosas, eran como aleluyas y se vendían pues en las fiestas cl- anuales del claro. pueblo. Sí, creo que sí, en México también lo tenemos, bueno, Sí, en lugares religiosos. una cosa parecida se ha hecho en todo y eran unos productos que eran, quiero decir, eran baratos y vendibles y era un mercado muy interesante para los impresores. Así que estos temas, en concreto, pues era interesante. Es un impreso, es mucho más interesante que la historia oral y que, quiero decir, aquí haya un negocio, ¿no? Interesante. Ujú. Los nazis lo recogen todo el asunto de los protocolos del sabio de Sion, que es un La texto aviación, sí, inventado por un policía ruso, claro. todo esto, pero es que tienes en el momento actual que los protocolos del sabio de Sion está por internet y Sí. siguen estando I- vendidos en el mundo árabe, desgraciadamente, como si Incluso fueran... yo te había comentado a micrófono cerrado de que este programa también se debe en parte porque en YouTube pues hay mucha gente, ¿no? Y en especial una chica que es bastante entusiasta de Santo Niño de la Guardia, Elena González de Incrados, y ella incluso tiene en su estantería la edición de un francés que escribió los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Es un libro de color amarillo y en la portada pues está la estrella de David. Entonces, la influencia que tienen todos tus libros y todo eso, cómo los nazis lo van recopilando todo pues eso, Pero, ¿no? Lo pero juntan piensa, todo, ¿no? Para sí, pero piensa, Edgar, apoyar su que relato. sí, que el terrible problema es que la continuidad, es que lo que estamos contando aquí, por mucho que hablemos, frente a un relato empático, seductor, atrayente, que da miedo, sobre un grupo que conspira en la noche con velas, reunidos con barbas terribles, Ujú, sí, con ojos que se les salen, es mucho más sí, sí, es mucho más atractivo que lo que podamos contar nosotros. Esa sí. es una Sí. desgracia terrible. Y por lo tanto, por ejemplo, en Francia, cuando ha habido este movimiento de los chalecos amarillos, un amigo mío estuvo investigando qué libros leían, qué películas veían. Los Ajá, claro, ¿cuál era su contenido? un movimiento popular de base de una Francia, hay que decirlo, rechazada por el poder, por la Francia urbana, era Francia Ujú, rural,
por el hecho de que no tenían salida en esos pueblos económicamente, ni culturalmente, ni nada. Los chalecos amarillos tienen una justificación. Pero lo interesante es que, Edgar, te pregunto, por cierto, había una diferencia de género, ¿eh? Las señoras Sí. leían el libro y los señores veían la película, ¿eh? También es Ah, interesante. Pero, qué ¿qué curioso. veían ellas y qué habían visto más ellos como película y libro? Uy, pues. El Código da mm, Vinci. el código Da Vinci. El código Claro, Da Vinci. el Código da Vinci era lo más conocido por este grupo. ¿Qué mejor que para interpretar que hay una gran conspiración en Francia, de la cual Macron, el presidente que odiaban los chalecos amarillos, pues era el Illuminati? Yo creí que iban a leer, yo creí que iban a leer el libro de Davey Icke de Hijos de la Matriz, Sí, que no, bueno, ahí es está todo, prácticamente demasiado. todo lo de las conspiraciones. Ya, pero es más culto. Este es Bueno, directo. Es un el código bestseller Da Vinci. que es una buena película, la verdad se ha dicho, y un Sí, buen sí, la película es muy buena, sí, me gusta a sí, mí. sí, no, está bien. Y el libro es, yo me lo he leído por lógica, yo me leo todas estas cosas de conspiraciones, ¿no? Y está Ujú. muy bien construido también, ¿no? Es como las cosas de los libros del Graal y que hay descendientes de los reyes del Graal que tienen la sangre, no sé qué. Esto es muy Sí, bonito. Bien. El Grial Es que incluso, mira, también te cuento otra cosa, ¿no? Vamos a tener muchos programas, bueno, bueno, si estás de acuerdo, vamos a tener muchos programas porque este mundillo de la conspiración está evolucionando cada día. Y te cuento otra historia, ¿no? Hay en España una pequeña comunidad. cosa es una cosa asombrosa, pero yo creo que es la necesidad de creer en algo, de sentirse gente que está sola, gente que está triste, abandonada, se siente rechazada y encuentra una historia que le compensa la vida. Cuando tú hablabas antes de los reaparecidos, eso es una larga historia, los reaparecidos. De cada vez que ha habido una dinastía que la han eliminado, un príncipe eliminado, de pronto te encuentras que hay pum, 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 aparece. Fue el caso del rey Sebastián en Portugal, el caso del Ujú. Zaret en Rusia o Anastasia, de la familia imperial rusa, que reaparecían personas que decían que eran el muerto. Y esto continúa. Sí, es cierto. En Internet están estas personas que se identifican, o ahora como hay esto que es la conjunción astral genealógica, entonces son herederos pero como espirituales de estas personas y que prometen reinos o, como tú has dicho, pues dinero del imperio mongol, ¿no? Claro, dinero del Imperio Mongol, sí. La verdad que es muy, muy flipante todo. Y bueno, y regresando ahora sí que el tema de los niveles de sangre, aquí tengo otra diapositiva, Sí, hombre, que es Alonso de Espina es Alonso de terrible. Espín, que fue uno de los ideólogos más activos para promover el libelo de sangre o la calumnia del libelo de sangre judío dentro de España, ¿no? Incluso hizo un libro en donde directamente arremetía en contra bueno, de los Sí, judíos, y no nada más de los judíos, también musulmanes. Sí. sí, este ya prepara la expulsión, es decir, es de los que está preparando ideológicamente la expulsión. Torquemada, que es el que ya, el inquisidor en el momento del caso que yo más he estudiado, ya organiza todo esto que es previo sobre lo de Dominguito del Val, que es de 1250 y que se sigue celebrando, sigue en la Sí. Catedral de Zaragoza hasta hace poco. Los monaguillos tenían el día de San Dominguito del Val como que era el santo de los monaguillos de la catedral. Pues en todas estas historias las concentra en el caso que va a ser el Santo Niño de la Guardia. El Santo Niño de la Claro. Guardia es 1489, la expulsión va a ser en 1492, todavía la reina Isabel está dudando, tiene personas que han estado en la corte, no solo su médico es judío, sino conversos o judíos, ¿no? Que rodean, que están en la corte. Así que en Torquemada tiene un caso. El Santo Niño de la Guardia era, tú aquí lo pones muy bien, de 3 o 4 años, luego le cambia, porque es posible que este origen de que fuera hijo de una familia un poco desequilibrada, este Juana la Guindera,
que posiblemente era una mendiga ciega, no lo sé. Es decir, el comienzo puede que hubiera algo real, pero la cuestión es que luego el niño no se encuentra. El niño No. le elevan la Y edad. tampoco los padres, ¿no? O sea, porque Tampoco también los se habla sobre el tema tampoco los de los padres. padres, de que cuando la madre había enterrado al niño, la madre había vuelto a adquirir la vista, ¿no? Porque su mamá Sí. era ciega, supuestamente la leyenda. Todo esto son milagros que ocurren después, como la explicación muy lógica de que si el niño no se encuentra es porque ha sido elevado al cielo. No hay ninguna preocupación, no hay cadáver porque hemos tenido otro milagro. Pero Claro. el niño le elevan la edad hasta 7 o 8 años para que pueda ser crucificado con una cierta conciencia, con lo cual es mucho mejor, más empático, y luego se monta todo muy bien organizado. Primero son judíos practicantes y conversos, es decir, ya ha habido bastantes conversos después de los pogroms de finales del siglo anterior, del siglo XIV, perdón, ha habido ya conversos y tenemos una gran cantidad. Cogemos conversos, cogemos judíos, cogemos de distintos sitios de España para que así sea como una conspiración general, ¿no? Y además, encima, cuestiones como que el rabino mayor francés les da órdenes para hacerlo muy internacional. Y está muy bien montada a nivel, digamos, de historia mediática. Y Torquemada entonces utiliza el sistema. No los convence en principio, apura la tortura. Joseph Franco, el principal, entonces dice, ha sido tal y tal y tal, son muertos, están muertos, una cosa muy normal en todo este tipo, porque bueno, acuso a alguien, pero como está muerto no hay preocupación, ¿no? Claro. Pero esto no le interesa, no, él quiere más, ¿no? Entonces ya monta eso, no tarda 2 años, 2 años de torturas es mucha tortura. Wow. Es decir, y hasta que logra coordinar un proceso en donde ya hay condenado, en donde ya ofrece una muerte suave o una muerte quemado. A pesar de eso, todavía hay la mitad que dicen, no, yo no voy a firmar de ninguna manera y son quemados vivos. Lo cual ahora diríamos una muestra de que estaban diciendo la verdad. No. En la época es una No. de pertinacia, contumacia, ¿no? Qué barbaridad, cómo son de obcecados que intentan negar la verdad, ¿no? Es decir, que encima son como comprobaciones de que era verdad. Y los otros, que son testigos, fantástico, son testigos, demuestran que es verdad porque confiesan. Es decir, que la cosa, y en 1491 termina el juicio con el auto de fe, en donde son eliminados estos 16 personajes, y en 1492, 6 meses después, en el comienzo del 92, es cuando la reina firma el decreto de expulsión. Así que De la expulsión de los judíos, sí. está perfectamente preparado para la expulsión. En este caso Y es que ya había antecedentes, ¿no? Con William de Norris también pasó algo parecido en Reino Unido. Sí, es decir, que en este caso sí que está preparado mucho más, digamos que es el caso más político que yo he encontrado. Los otros son más bien reacciones a ver si podemos aprovechar esto para canalizar una ira popular o vamos a ver cómo manejamos esto. Y en algunos casos es verdaderamente interesante porque, por ejemplo, cuando el Habsburgo, que coge a los señores de Viena y mete en la cárcel a 3.000 personas, decide que van a elegir ellos mismos prácticamente a los 100 que van a ser eliminados, que además muchos se ofrecían voluntarios, pobres, ¿no? Para ser eliminados para calmar a la población. Esto es fantástico, ¿eh? Eso sí que es para una buena película de Netflix, ¿no? el coger y poner cómo puede llegar la perversidad humana hasta que hay personas que dicen, bueno, pues si hay que sacrificar a alguien, sacrifícame a mí, ¿no? Para que, como el que he hecho este supuesto crimen, ¿no? Como el que he hecho.
no, no. Es terrible que ha sido bastantes siglos, y lo terrible para la humanidad, Edgar, es que continuamos. Sí, continuamos con este tipo de historias y lo que me comentabas también por correo electrónico, ¿no? Mm. De que en Toledo sigue la gente creyendo en esto. Bueno, Y mira, te cuento, sí, En Toledo toda la gente no, pero sí digamos ah, que no sí, es que hay guías que me dicen a mí, eso. me explican la Ujú, historia contando, diciendo esto es falso, y es porque la catedral está en el claustro, es una pintura de Valleu del siglo XVIII, está primero el niño como lo están raptando y luego el niño como lo están crucificando, ¿no? Está en el claustro, que es claro. una pintura bastante bonita de Valleu, la verdad se ha dicho, es una buena pintura, y hay gente que lo explica contando esto es una barbaridad que ocurrió tal, que fue provocada por la expulsión de los judíos. Muchos de ellos pues citan mi artículo o no lo citan, lo han leído, pero hay algunos que... Es lo que también te iba a comentar. Yo te encontré, bueno, además de buscando la información en internet y demás, todo eso, la chica esta que hizo un reportaje a Toledo, Elena, ella fue preguntándole a la gente del pueblo y obviamente le contaba la leyenda como cada uno de ellos lo iba aprendiendo, ¿no? Porque, digo, hay diferentes versiones que va dando la gente sobre el tema este de la hostia que brillaba, el tema este de que la mamá del niño era ciega y recuperó la vista, de que el niño obró milagros posteriormente, que volvemos a lo mismo, es la mitología que van creando de cada niño, de supuesto libelo de sangre. Es que se va Y creando, date cuenta que el Santo Niño de la Guardia tiene, bueno, hay cosas maravillosas, es decir, que son tan científicas para esta señora como el hecho de que la Guardia es exactamente igual que la tierra prometida de Judea. eso también se cree, sí, Es precioso. Es decir, como es exactamente igual, fue el lugar donde eligieron para hacer este crimen, porque así repetían el acontecimiento, no podían ir a Palestina, no había los medios ni los viajes low cost, y entonces lo hacen en La Guardia, que es claro. exactamente igual que puede ser Jerusalén y sus alrededores. Muy bien, interesante. Hay otras que... Voy a tratar de poner un video con testimonios de gente hablando, ¿no? Sobre el tema de la leyenda. A ver si se ve el video. Bueno, mientras carga el video, continuamos hablando. Sí, me decías. Bueno, pues entonces hay otros que dicen que en esa tierra se producen milagros continuamente, lo cual agrada a la gente del pueblo que debían ir. No se logró una peregrinación a la Guardia, aunque yo he sido insultado por algunos de la zona por mis declaraciones, cosa muy Ujú, lógica, desgraciadamente, y la, mm, luego en el siglo XVI se hacen historias que aumentan, porque claro, tú tienes que rellenar un libro y lo rellenas con otras historias de milagros, santos y demás, y luego tenemos obras de teatro, una de ellas de Lope de Vega, es decir, que bastante razonable sobre esta historia y que es realmente como una pasión, una obra teatral en que cada uno hace un personaje de la pasión de las pasiones que hay en Semana Santa y que se hacen, que son muy bonitas en muchos pueblos, sobre el Santo Niño, en este caso. Sí tenemos también que continúa sobre ya en el 18-19 el caso del Santo Niño se olvida, ha vuelto más que nada por el hecho de que todavía en la catedral haya estas imágenes, ¿no? Y los guías tienen que explicar algo. Y es una historia, sigo diciendo, es terrible, es como la de Stephen King, una historia muy contable, sí, ¿no? una Una disculpa historia si de terror. desaparecí. Una disculpa si desaparecí. Ahora sí que tratando de poner el video, no, bueno, Sí, creía se que te puso el habías navegador. perdido, pero estás Sí, trabajando por otro lado, ¿no? claro, sí, ya estoy de vuelta. Sí, y bueno, el video creo que lo voy a poner en la postproducción de ahorita del programa, o sea, lo van a ver en YouTube, Sí. pero deja contártelo, José María. Ahora sí que en el video es un documental que se llama Out of Spain, en donde, bueno, la gente va contando su historia, va contando la leyenda, y llega un señor así, estilo cuñado, y dice,
la historia es real porque hubo un filósofo así, ¿no? Poniéndose muy prepotente el tipo, ¿no? Hubo un filósofo judío que decía, oh, es que los judíos deberían dejar de secuestrar niños cristianos y etcétera, etcétera, ¿no? Así se pone el muy intelectual, ¿no? Entonces el entrevistador le pregunta a él, bueno, le voy a dar 1000 pesetas si usted me da el libro y la cita en donde ese filósofo judío habla de eso. Y bueno, se le borra la sonrisa y se queda pues frío, ¿no? El señor. Y es eso, o sea, mucha gente se siente como que muy segura o muy seguro de que la historia es real porque va al pueblo y claro, vas a la ermita y te dicen, aquí el niño fue ejecutado, aquí el niño vivía, aquí estaban sus padres, pero todo eso es una invención, ¿no? No sé, ahora estamos interesados, estamos viendo la televisión, porque hubo aquí una historia de Santo Niño. Sí, ¿Era aquí? sí, sí. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es la historia de esto? Pues un niño que Sí. lo mataron en Toledo. ¿Qué es la historia que usted conoce? ¿Qué es lo que fue? No en muchos detalles, así. Lo que le han contado, eso es que se llevaron al niño Sí que dijeron que... y le quitaron el corazón y se lo llevaron a Toledo. Hay quien tiene una historia muy grande. Y muy, ¿Quién es muy que triste, sabe? muy- ¿Hay alguien que sepa todos los Pues claro detalles? que hay quien lo sepa por ahí. Hay algunos que lo Hay saben. algunos aquí que Aunque yo estoy aquí sabrán. con dos Hay algunos que lo somos de saben. los más tontos así Sí. del pueblo. ¿Hubo aquí una sinagoga Sí. judía? ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Aquí mismo, ¿Aquí? por el callejón este, la primera calle, hay una sinagoga. Ahí es donde estuvo detenido el Santo Niño. ¿Lo detuvieron aquí en la sinagoga? Lo cogieron en Toledo. En Toledo lo engañaron, era un niño como Cuénteme cómo es la historia eso del Santo Niño, a ver, porque he visto, oído versiones diferentes. ¿Cómo lo que usted sabe? A ver. Lo que yo sé es lo que sabemos todos aquí. Sí, a ver, ¿cuál es la...? Pues los judíos lo estaban pasando mal Sí, y hicieron el típico rito de los judíos de coger un niño, sacarle el corazón, mezclarlo con una hostia consagrada, echarlo a las fuentes y que los judíos, pues, los cristianos se envenenaran. Y entonces, pues, hicieron eso. Se fueron a Toledo y en la puerta de la catedral había un niño que su madre era ciega y entonces, pues, lo engañaron con unas golosinas. Un judío de la guardia fue a Toledo y entonces, con un carrito, lo cogió, lo engañó, lo metió en el carro y se lo trajo a la guardia. Y entonces estuvo detenido no sé, ahí es Jesús, ¿no? Ahí estuvo pues unos días o unas semanas, no sé cuánto tiempo, hasta que llegó el momento de cogerle y darle el mismo martirio que se le dio a Jesucristo. Hicieron todas las cosas que le hicieron a Jesucristo. Repitieron la pasión paso por paso. Y esa es la historia que conocemos. sí. Ahora, pero en general la gente cree que es uso, es ritual de los judíos de tomar niño, quitar. Nosotros no lo sabemos, pero Pero así lo cree el pueblo, ¿eh? no lo cree. Sí, el pueblo lo cree. El pueblo cree seguro, está fueron los completamente judíos, seguro. Sí. Además, aquí hay mucha gente, la mayoría de la gente, no tiene fe en la religión cristiana. Aquí ¿No? se tiene fe en el Santo En Niño. el Santo Niño. Aquí. Aquí, en el En pueblo. el pueblo se tiene fe en el Santo Niño. Es decir, cuando uno jura, no jura en nombre de Jesús. Sí, sí, sino- sí, está primero Jesús, pero bueno, mucha gente que no cree, creen en el Santo Niño. La gente que no cree, Creen en el Santo Niño. Cree en el Santo De Niño. tanto eso. Es que el primer milagro lo hizo con su madre. Cuando le estaba sacando el corazón, le dio vista a su madre, que era ciega. su madre era ciega. Pero eso es una cosa típica judía. Que envenenar, Es envenenar una cosa, ríos, no, sí. no en la Guardia, que ha ocurrido en muchos sitios. Sobre todo en Centro Europa ha ocurrido eso con cierta frecuencia. No puede ser que esto es un invento, una acusación que no tiene base. Puede ser. Hay quien dice que esto es una, Pero una acusación, usted es sabe, como hay pero rivalidad. tú conoces, entre usted conoce religiones, a ¿verdad? Kafka, Frank Kafka. Franz Kafka. ¿Le conoce, Sí, no? claro. Pues Frank Kafka es judío Sí. y en uno de sus escritos dice y comenta que a ver si de una vez por todas el pueblo judío abandona esos rituales estúpidos
Por ejemplo, uno de ellos dice, coger un niño cristiano, Mire, este es el resto. darle esto, darle lo otro. ¿Usted ¿Lo quiere, conoce o no usted lo conoce? quiere ganar 1000 pesos? Tráigame este libro con esta cita y usted tiene 1000 pesos. 1000 1000 pesos, ¿qué son? pesetas. No, 1000 Mire. pesetas. Ahora mismo. Mira, aquí es cuando raptan al niño en Toledo. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Sí, bueno, Pues es lo como, importante. es como, no sé si en México, pero aquí ha habido temporadas que hemos tenido una epidemia de, Sí. es que ahora están robando en los almacenes a los niños, los probadores, se mete el niño y luego entra una señora y desaparece el niño, ¿no? Y siempre te lo contaban de un lugar de, no sé, un determinado comercio, que siempre era en otra ciudad, que siempre era otra persona, se lo había contado a alguien y tú le decías, bueno, pero ¿cómo se llamaba ese niño? ¿Cómo se llamaba esa señora? No. O un caso aún más divertido es la cantidad de sitios en España que hay una vuelta o un lugar peligroso de circulación en donde de pronto hay una autoestopista que se monta un poco antes, se tiene que montar un poco. Ajá, la famosa chica de la curva. Claro, exacto. Y Sí, eso maravillosa historia. se sigue repitiendo, es fantástico, pues se sigue repitiendo que se montó y dijo, ahora tened cuidado. Y entonces ya miras hacia atrás, la chica ha desaparecido y pasas la curva o te estrellas también. Si te estrellas no lo puedes contar, así que es un poco complicado. Pero este tipo de historias se repiten continuamente, ¿no? Pues en este caso podríamos reducirlo a esto si no fuera por los terribles efectos y las muertes. Exacto. Porque Sí. lo terrible son las muertes que provocó y lo terrible de los casos actuales es que son casos concretamente políticos para manejar contra personas, para apoyar a ciertas personas que tienen una idea bastante terribles de la sociedad y siguen siendo actuales. Incluso recordemos, hay un chico que desafortunadamente allá en Estados Unidos, pues, bueno, empezó a radicalizarse, ¿no? Con estos foros de extrema derecha como 4chan y demás, todo eso, y empezó él provocó un tiroteo, ¿no? En una sinagoga. Eso es Creo que fue las en Estados consecuencias que podemos. Sí, Estados Unidos o Canadá, sí. Y en su manifiesto, porque el manifiesto lo publicó en este tabloide de extrema derecha de 4chan, mencionó a Simone de Tré. Incluso una autora que habla sobre el antisemitismo, que se llama Megan Tetter, que también voy a poner el enlace en el video, para que puedan leer el artículo de ella lo menciona, ¿no? De que en el manifiesto el tipo habló de Simone de Tré. O sea, dentro de su consigna terrorista en contra, ¿no? de los judíos y sociedades antisemitas, desgraciadamente estaba esta referencia. Ahí está el tema sigue en la red y como tú dices, es base, si no directa, sí de otros casos, ¿no? En donde se manifiesta esta conspiración por un determinado grupo que quiere atacar el mundo, que quiere hacer el mal y que utiliza los métodos satánicos de beber sangre, de coger y matar y sobre todo, claro, la identificación con niños es terrible, es mucho más digamos, más empática y en fin, da mucho más miedo, ¿no? El hecho del asesinato de niños. Es una pena. ¿Tú crees que en los próximos años España puede ser devorada por el antisemitismo como lo ha sido Estados Unidos, como lo fue Alemania? Porque te digo, yo estoy estudiando todos estos grupos, ¿no? Que hay en España, en Estados Unidos y todo eso, pero en España en específico, y estoy notando de que mucha gente está normalizando el decir siempre conspiración judío-masónica, talmúdica, y etcétera, etcétera,
o luego también decir, es que los del gorrito hicieron esto, o los de la RR hicieron esto. Los de la RR son los Rorschach, o sea, se refieren a los Rorschach, pero se refieren a ellos como los de la RR, ¿no? Entonces, como que dentro de gran parte de la sociedad española estoy notando que están normalizando ese antisemitismo, ¿no? Pero utilizan una especie como de lenguaje encriptado para hablar entre ellos y también para que no les quiten los videos dentro de las redes sociales. Sí, de momento, como tú dices, no es una cosa evidente, excepto casos de neonazis claros, ¿no? Es una cosa indirecta, pero tú encuentras, y además es en la misma línea, las personas que estaban contra las vacunas, que creen en la conspiración farmacéutica, los que te hablan de Soros, que es el gran señor, no te dicen que es judío, pero te van indicando de que está detrás de todo el cambio mundial, o si no, también son los que te dicen el cambio climático con la sequedad que tenemos, estos incendios ahora por culpa de la sequía que tenemos, pues sí. Todo ese conjunto que sin llegar a los casos de hablarte directamente de reptilianos ni de Illuminatis, pero sí van introduciendo elementos, la gran sustitución, se sabe que los migrantes árabes han venido a Europa para tener muchos hijos y sustituir a los locales. Sí, decir, la creencia esa de la gran sustitución, ¿no? El gran reemplazo. Eso Eric Zemmour, por cierto, pues es judío, este personaje, pero sin embargo no utiliza un elemento antisemita contra... O sea, el creador de la creencia del gran reemplazo ¿es judío? No, la creencia del gran reemplazo viene de Liliana Cavani. Liliana Cavani, una directora, perdón, no se me ha metido. Una italiana, pero ahora se me metió Liliana Cavani, no me acordaré del nombre. Una periodista italiana bastante famosa fue la que comenzó a expandirlo. No lo creo, ¿eh? Es una, ya. Pero fue la que... La divulgadora. La divulgadora. Y actualmente hay bastantes personas que hablan del gran reemplazo. Eso es uno de los temas que se comenta. La cuestión es cómo se puede... Mi gran duda, y aquí estáis los jóvenes para poder encontrar un camino, cómo lograr en una sociedad emocional encontrar otro relato alternativo. Porque yo creo que luchar diciendo es mentira, poco éxito se tiene. Lograr un relato alternativo, solidario, contrario a esto, exponer casos en donde, mira, por culpa vuestra, por ejemplo, ese chico en Estados Unidos ha terminado matando gente, ¿no? Exacto, sí. Y lo más desconcertante es que este chico tenía una vida, o sea, tenía un padre, pues, en buena posición económica, o sea, no era un muchacho así como que aislado de la sociedad, ¿no? Tú lo ves y bueno, llegó a encontrar estas páginas web, se creó toda esa ideología, ese ideario de odio y terminó pues arruinando la vida de los demás, su propia vida, cometiendo algo atroz, ¿no? Eso es a mí lo que me preocupa, de cómo muchos chicos están arruinando su vida con ese tipo de creencias. Sí, es cierto. Y ahora lo que pasa es que tenemos, primero, porque en general, cuando se analiza esta persona o se analizan los terroristas suicidas o los terroristas, son normalmente personas que han tenido o problemas personales, ¿no? Concretos, o que están bastante aisladas. Pero también encuentras, sí, como tú dices, personas que son aparentemente normales, es decir, con lo cual es muy difícil saber o prevenir el caso. Y ahora también tienen medios, en Europa no hay un comercio de armas tan estupendo, pero en Estados Unidos puedes conseguir una metralleta fantástica para cargarte el público en razón de esa libertad de comercio que parece que hay como el supermercado del arma en donde entras y compras. Es decir, eso es una cosa, en fin, que ayuda digamos, al efecto dramático o consecuencia de algo que en general
sinceramente, en general es sinceramente como ver una teleserie. Ahí yo encuentro amigos, no, mira esta noticia, me dice, pero digo, ni se te ocurra retuitear primero esa noticia. Y segundo, Exacto. ¿qué encuentras de bueno en esa noticia? Pues sí, es que es brutal lo que dice esta persona. Digo, pero precisamente porque es brutal, no lo tienes que retuitear, ¿no? Exacto, sí. Es decir, es que es brutal, justamente. Tú me lo estás diciendo. Sí, pero es tan bestial, tan fantástica. Digo, bueno, justo, por eso. Si la retuiteas, está extendiendo algo que es monstruoso. Pero cuesta porque es tan inocente o aparentemente tan aparentemente anodino el hecho de que yo me he encontrado con este señor pretende envenenar a todas las personas de Barcelona, ¿no? Fíjate tú qué locura, qué fantástico. Y vas, plaf, y aprietas una tecla. Qué inocente es apretar una tecla en la actualidad. Pues una tecla es el mundo mundial, ¿no? Totalmente, sí. Ahora mismo un señor que está en un sitio totalmente, yo me encuentro ahora mismo en conexión contigo, que estás en México, yo estoy en la costa de Barcelona y naturalmente nos están escuchando, espero, millones de personas. Claro. Para tu canal. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que un saludo a Lila, que es la que siempre me escucha en el programa. Sí, y también te iba a preguntar una cosa muy importante, porque dentro de los teóricos pues sí, de la conspiración que apoyan el Santo Niño de la Guardia y demás, todo eso, hiciste una creencia muy, muy absurda, ¿no? No sé si la habías escuchado, de que el famoso Joseph Franco, que es el judío del que se habla dentro de la historia, que él era familiar de Francisco Franco. Sí. Esto fue una teoría de un hispanista en Norteamérica. No fue Américo Castro, el gran hispanista, fue otro, que dijo, es clarísimo que Franco era tan malo que era judío. Es muy monstruosa. No te creas que yo lo he oído también de Hitler, que solo un judío podía ser tan malo para llegar a ser Hitler. Eso, sí. ella el nazi que da la vuelta de una tortilla, ¿no? Es decir, que se puede llegar a decir tonterías fantásticas sobre cosas. En este caso, el hispanista lo único que pretendía era decir que tenía relación y que Joseph había visto Franco, pues Franco, pues nada, descendiente del judío sino al niño. Es decir, que es una cosa interesante. Sí, no, ahora sí que digo, hay muchos mitos, ¿no? Que van circulando y la gente los va extendiendo, digo, con un aire de intelectualidad, ¿no? Y casi como poniéndose, ¿no? Un monóculo en el ojo y, yo me sé esta historia, ¿no? Y se las voy a contar, muchachos, ¿no? Y hay millones de personas que lo escuchan y no verifican la información. Y eso que tenemos en la actualidad, por ejemplo, está desarrollándose más la inteligencia artificial y ahora si haces una búsqueda de, bueno, tal autor, tal libro y demás, lo encuentras, ¿no? Encuentras la referencia, ¿no? Pero la gente no lo hace y eso que nada más eso te lleva pues unos 5 minutos para buscar la información, ¿no? Pero es que yo creo que esa gente que escucha este tipo de cosas, ese fue justo en 1946 el programa de Kelsen después de la guerra, que en realidad no era, estaba provocado, ya digo, siempre hay una cosa social también aparte, es decir, los polacos habían ocupado las tierras de los judíos, los nazis habían eliminado a los judíos, ahora volvían esas personas que eran sus vecinos en el pueblo, pero ellos estaban ocupando sus casas y entonces no los querían. Y se hace un programa sobre estas personas que estaban en Polonia, que venían de los campos de concentración, pero se utiliza el tema del nivel de sangre. Es decir, que... Sí, porque aquí, no sé si puedo, bueno, cuentas el historia o yo lo cuento, porque ahora sí que es bastante interesante porque encontramos elementos en esta historia del programa de Kielce, posteriormente en Pizzagate, ¿no? Te comento, ¿no? Bueno, comentándolo rápido para el público. Lo terrible es que esto, cuando se ha intentado coger y destacar, las autoridades polacas que no quieren, naturalmente los malos son los nazis, los polacos son las víctimas, que también lo fueron, evidentemente, y mucho, ¿no? Obvio, sí.
Sí, sí. Evidentemente no quiere decir el caso, pero el hecho de decir polacos que hacen una cosa contra los judíos, no. Eso fue una cosa de nazis. Y esto es mentira. Eso fue la reacción de las Ya. autoridades polacas y sigue siendo porque lo tienen eliminado. No está Y en la conciencia de la sociedad polaca, ni de la muchísimo sociedad menos polaca, sí. en libros de texto el antisemitismo de la sociedad polaca, que era... Ya. Y es que aquí ellos inventaron de que supuestamente al niño, porque un niño salió, ¿no? O sea, se salió de su casa y para que no lo regañaran, inventa de que supuestamente lo tenían en un sótano, y que en el Pizzagate decían que había un sótano y demás, pues qué curioso que ese elemento, ¿no? Estaba dentro de la Es difamación. fundamental porque Aquí eso es, si metes la palabra sótano en tu cerebro, ya hay todo sí, un ambiente. exacto. Sí, entonces el niño supuestamente fue secuestrado en el sótano de uno de los edificios en donde habían regresado los judíos después de la guerra. Entonces ya es cuando la gente llega como una turba enfurecida y mataron a 43 judíos en este pogromo en Kielce en el año 1946, Es una el 4 de julio. unas pobres víctimas de los campos de concentración que habían sobrevivido y terminan asesinadas por unos señores que teóricamente tenían que haberlos acogido, diciendo eso, que digamos, sois tan víctimas como hemos sido nosotros, con abrazos, Sí. y se encontraron con esta situación. Es Una barbaridad. es un caso que a mí sinceramente me pone un poco muy triste. Sí, igual a mí, sí. Y lo pongo aquí, ahora sí que antes de cerrar la exposición, para que vea la gente que estamos hablando de algo actual. O sea, no estamos hablando de algo que pasó hace 500 años, 600 años, 700 años, no. Esto pasó en el año 1946 y todo surgió por rumores que en la actualidad se dan. Esto es el Pizzagate, Por lo tanto que es peligroso y se puede repetir. En el Pizzagate, de milagro, no ocurrió lo mismo que ocurrió acá, porque llegó un tipo, pues, bastante tonto, que curiosamente se llamaba como yo, se llamaba Edgar, el estadounidense que entró a la pizzería en Washington con un rifle y, bueno, generó mucho terror en la gente, incluso muchos niños pensaban, pues, que era un asalto y ya se quedaron con el trauma de ver a un hombre con un arma de fuego entrar a una pizzería. Lo que era un recuerdo bonito de ir con la familia a comer pizza y demás, se convirtió en una experiencia traumatizante, ¿no? Y eso quiero que vea la gente, de que este tema de las teorías de conspiración no es un juego, es una cuestión que trae muchas consecuencias en nuestra sociedad. Y afortunadamente ese caso terminó porque era un tarado que se descolocó, pero ¿y si hubiera disparado? Exacto, eso es lo que yo me pregunto. Y que mañana puede ocurrir, que puede disparar en un sitio pensando que entra en un lugar en donde hay unos monstruos que tienen en el sótano, Exacto. Un supuesto rehén o que han eliminado o han matado a un niño, etcétera. Y esto puede seguir sucediendo y eso es terrible. Sí, y es muy difícil de evitar y tenemos ahora, ya digo, yo estoy en la noche ahora mismo hablando contigo, ¿no? Y es el momento de que se cuentan las historias y aquí como un crimen, pues de un crimen sin cadáver, se puede construir un monstruo mental terrible de influencia sobre las multitudes, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Claro. Sí, la verdad que es eso, ¿no? La verdad que el artículo me gustó mucho, está muy bien explicado. Lo voy a poner en la descripción del video para que la gente lo pueda leer. Y te digo, a mí me llamó mucho la atención de que hay gente que cree en el Santo Niño de la Guardia, o sea, la leyenda, en la leyenda antisemita, y comparten tu artículo sin leerlo y pensando que tú estás a favor del tema, cuando no es así, ¿no? Digo, en el canal de Telegram de esta chica de Elena González, estaba tu artículo y lo leí y dije, a ver un momento, dice todo lo contrario a lo que ella apoya, ¿no? Y bueno, por un lado, pues se lo agradezco, ¿no? De que me haya hecho conocerte y encontrar todo tu trabajo. ¿Ves? Hay efectos positivos de esa absoluta rapidez que tiene la gente de las redes sociales, que ve una cosa y aprieta la tecla, plan, ¿no? Pues mira, es un efecto
positivo. No sé si... Claro. no es que yo considere fantástico el artículo, pero como mínimo es mi pequeña aportación en contra de una locura que fue en su momento y que, como tú muy bien has dicho, sigue siendo actual. Eso es. Y vamos a ir cerrando la pregunta, perdón, el programa, pero quiero hacerte una pregunta también con respecto a qué debemos hacer nosotros como sociedad, pero principalmente qué deberían hacer las personas que están en Europa. Y estoy seguro que también en México, ahora que lo pienso, encontré una referencia de libelo de sangre en Chiapas. Y creo que voy ahora a buscar cosas aquí en México para saber qué hay, ¿no?, sobre antisemitismo relacionado con el libelo de sangre. Pero en Europa hay un montón de iglesias y de estatuas y demás que normalizan todo ese tema de los santos niños, ¿no? ¿Tú crees que deberíamos quitar ese tipo de cosas? Hay una parte positiva. Sí. Normalmente en las explicaciones en los museos, las personas ya están... Las personas que ahora mismo estudian arte explican bastante bien los cuadros, que son magníficos por otra parte, que son del gótico, con estos milagros de hostias consagradas que sangran, lo explican bastante bien, ¿no? Al lado de esto hay este nuevo renacer, esta gente que va dando directa, indirectamente, subliminalmente, de una forma encriptada, van dando ideas parecidas, cercanas, aunque si tú me dices que una persona que tiene los protocolos de los sabios de Sion no es muy encriptada, la verdad se ha dicho, que van metiendo esta historia. Yo creo que la solución es educación crítica, pero también una cosa que falta es que las personas que creemos en solidaridad vayamos haciendo también relatos alternativos. Contar, por ejemplo, que las víctimas del pogromo de Kielce fueron personas que eran víctimas, que eran personas que habían sufrido los campos de concentración, que habían perdido toda su familia y que ahora se encuentran en unos pisos y que se encuentran con una multitud enloquecida que llega y las mata. Es realmente, quiero decir, hay que escenificar y decir, no, esto no es morbo, es simplemente contrarrestar el discurso de los otros. Contrarrestarlo diciendo que estas ideas no son leer a Stephen King, leer La niebla o ver una película y decir, oh, qué miedo he pasado. Exacto, sí. Es una cosa que tiene consecuencias reales y que esas consecuencias reales afectan a personas que son nuestros vecinos, nuestros y que por lo tanto son como nosotros. Eso es lo que hay. Sí, porque porque luego siento yo que las personas que consumen las teorías de conspiración y en donde están todos estos elementos como que se desconectan y pierden empatía con todos los grupos que les atribuyen todos los males del mundo, ¿no? Y luego resulta que estas personas ni siquiera conocen en persona, valga la redundancia, a gente judía, a gente masona, a gente musulmán, a gente... Es como acá en México, por ejemplo, aquí en México muchos mexicanos tienen un enorme prejuicio hacia la gente de España, pero no conocen a ningún español, o tienen un prejuicio hacia la gente de Guatemala, de Honduras, pero tampoco los conocen, o hacia la gente de Argentina, ¿no? Pero digo yo, pero los conocen, han hablado con alguien, y aunque hayan tenido una mala experiencia con una persona, no significa que todos van a ser así, o sea, tampoco hay que generalizar, ¿no? Entonces, creo yo que toda esa gente que va construyendo psicológicamente en su cabeza al enemigo, pues creo yo que debería abrirse más a conocer, ¿no? Para poco a poco quitarse todas esas telarañas mentales. Sí, eso por un lado, y también por una cosa, decirle, pero si estás perdiendo humanidad, te estás haciendo daño a ti mismo, el que sufre eres tú. El primero que sufre es el que luego se va a sentir con ganas de agredir al otro porque le ha hecho una... yo me acuerdo de un corto que era muy bonito, que estaban haciendo uno de mis alumnos, y era un señor iba a pasar el paso de peatones y el otro estaba en el otro lado. Imagina que el de enfrente, cuando pase el paso de peatones, lo va a agredir, ¿no?
El final del corto es terrible. Pasa él al paso y agrede al otro. Es decir, para que no lo agreda. Es decir, se ha creado toda una historia de que el otro le está teniendo mal. ¿Y por qué? Porque esa mañana había perdido el trabajo, se encontraba mal y ha encontrado una persona que era un desconocido en la calle que iba a pasar un paso de peatones. Pues es casi algo parecido. Sean los de al lado, sean los migrantes, sean lo que sea. En realidad el que tiene un problema es el que necesita agredir, ¿no? Claro, sinceramente, cuando cuento estas cosas, algunos alumnos me dicen, hombre, y entonces usted compadece hasta Hitler, y digo, bueno, no hay que pasarse. No. No, es decir, pensar que tuvo una infancia y que se fue determinado, bueno, tampoco es para decir pobrecito, ¿no? No es. Pero, sinceramente, las personas que agreden son personas que tienen miedo. Son personas que agreden porque tienen miedo. Y lo que pasa es que hay otros que son los que crean los miedos, que esos sí que hay que denunciarlos, perseguirlos e intentar evitar que, como mínimo, no tengan efecto político, ¿no? Porque estos señores que tienen canon o que crean eso, lo crean perfectamente para manipular los miedos de la multitud. Pero lo terrible es que el miedo, por lo tanto hay que quitarse el miedo. Es una cosa difícil. Sí, muy complicada, pero creo yo que ese es el camino, ¿no? Para un mejor mundo, ¿no? Quitarse el miedo y abrirse a investigar, a explorar y no nada más quedarse con lo que dice el predicador en Twitch o lo que dice el predicador en YouTube o el predicador de Telegram, ¿no? Sino que ir más allá, ¿no? Se disfruta más siendo solidario y positivo que siendo un cenizo conspiranoico. La verdad es totalmente. Sí. Bueno, pues muchas gracias, José María. La verdad que estoy muy, muy feliz de haber grabado este programa. Gracias a ti, Edgar, porque yo he disfrutado muchísimo. Me alegra mucho. Y si estás de acuerdo, para grabar otros programas, quisiera hablar, por ejemplo, sobre el tema de la conspiración judío-masónica y también cómo el franquismo lo fue extendiendo con el tiempo en España y también al resto de países hispanoamericanos. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con periodismo, tiene que ver con el tema por ejemplo, me gustó mucho tu conferencia sobre el tema de la desconstrucción del enemigo. También la voy a poner en los enlaces en la descripción de YouTube. La verdad es que es fantástica. La verdad que... Vas a terminar enrojeciendo. Es que ahora sí que la verdad que encontré un autor con mucho conocimiento y creo yo que personas como tú y otras personas que también quiero traer al canal deben de tener un altavoz para que la gente conozca toda esa información, porque luego me da la impresión como que es eso, ¿no? La gente quiere escuchar más a fulanita influencer que dice que habla con los extraterrestres en lugar de hablar con gente preparada y que ha estudiado, que se ha quemado literalmente los ojos y las pestañas para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces quiero yo ser ese altavoz para todas esas personas, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, en próximos programas invitarte y también conozcas a mi amigo José Caracol, Tora, que le envío desde aquí un saludo, que también le gusta todos estos temas, para seguir hablando de esto. Un saludo para tu amigo y también para ti, un abrazo y sí, puedes contar conmigo cuando quieras. Muchas gracias. Sí, entonces ahora sí que he conocido seguimos en comunicación por correo. Como dicen en la película Casablanca, es el comienzo de una larga amistad. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, no cuelgues la llamada, ahorita voy a nada más despedir el programa. Muchas gracias a todos por estar en el chat, ya que, bueno, este programa lo voy a estrenar, entonces va a poder la gente chatear y todo eso. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa, por favor compartir. Si van a dar comentarios y demás, todo eso, que sea con respeto, ahora sí que sana convivencia y demás. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, chao y buenas noches. O buenos días. Chao, chao.